porque después de que entré la primera vez a ese lugar, lo continuó haciendo por un periodo, creo que aproximadamente de 2 años. Yo llevé a mi esposo, no te imaginas lo que yo llegué a ver ahí. Ahí se movía la prostitución, o sea, se movía personas delincuentes, estafadores. Era una cosa, un mundo bastante intenso. Dios santo. Llegué a ver personas que vendían a sus hijas para obtener droga. O sea, fue una cosa que yo en mi misma desidia, porque estaba en un mundo muy horrible, para mí era asombroso, pero de una manera negativa. O sea, era algo horrible. Ok, pero bueno, yo andaba en lo mío, empezamos a consumir piedra y poco a poco me convertí en una persona irresponsable, en una persona sucia, porque ya no lavaba, porque no iba a gastar dinero en jabón, dejamos de comprar mercado. Y cuando nos quedamos sin empleo, porque la misma irresponsabilidad hizo que nos botaran de los trabajos, empezamos a vender todo lo que teníamos. Empezamos a vender el televisor, la bombona de gas, los equipos. Cuando ya no teníamos más nada de las cosas materiales como microondas, todo lo vendimos, Enrique, todo. Nos quedaba era la ropa. Y en ese tiempo utilizábamos ropa de marca y empezamos a vender todo, pantalones, zapatos. Yo me quedé con un pantalón y 2 camisas y unos tenis. Pero todo lo que yo tenía que había traído de Estados Unidos, lo vendí para poder consumir. Y llegó un punto en el que yo estaba a un paso de la indigencia. Yo llegué a pesar, yo creo que yo estaba como en 30 kilos, más o menos. Yo ahorita peso casi 60 y me veo delgada. Imagínate con la mitad de mi peso. Era una cosa a la vista horrible, porque se me marcaba cada hueso de mi cuerpo, yo quedé en el esqueleto. Pero para mí, o sea, mi primer pensamiento era, ¿de dónde saco dinero hoy para consumir? Le doy gracias a Dios porque al estar casada, pues no llegué a considerar el hecho de caer ni en prostitución ni en ese tipo de situaciones, pero yo estaba ya dispuesta a irme a la calle a recoger, no sé, latas. Yo pensaba, ¿qué hago? Yo llegué a robar, llegué a atracar, llegué a meterme a casas para ver si conseguía cosas para drogar. Para cubrir esa necesidad negativamente que usted tenía en ese tiempo. Horrible, el nivel de adicción era brutal. Por eso es que cuando veo personas en la calle entiendo perfectamente que las personas piensan, no, bueno, está así porque quiere. No, es que llega un punto de tu vida en el que ya tú no quieres estar en esa condición. Yo no me veía en los espejos porque a mí me daba de todo verme, o sea, de lo horrible que me veía. Pero nada, no, pues ya me sentía tan atrapada en ese mundo. Es como en un hoyo, pero tan profundo que ya tú sientes que ese es tu destino. No vas a poder salir de ahí nunca más. Dios santo bendito. Entonces tú me preguntabas cómo llegué, ¿no?, al Señor, y es tremendo porque al yo no escuchar a las personas, o sea, no me interesaba lo que nadie me pudiese decir porque para mí Dios no era real. Pero ocurrió que en este proceso, en esta casa, esas personas practicaban brujería y había un área que tenía un altar. Y me pasaron muchas cosas muy particulares allí, en donde yo empecé a ver y a escuchar a los demonios. Habían personas que se me acercaban y me hablaban y me decían, me maldecían. Me decían, tú no perteneces a este lugar, lárgate, pero así gritado, horrible. Los mismos... Eran los demonios, pero yo veía las caras de las personas y entonces yo a veces decía, pero ¿por qué me están diciendo eso? Yo no me quiero ir. Y entonces volteaban los demás y decían, a ti nadie te está diciendo nada, tú ya te estás volviendo loca con la droga. Entonces yo empecé a creer que de verdad, ay sí, ya me estoy volviendo loca. Y empecé a tener visiones en las que yo sé que el Señor empezó a obrar. Hubo un momento en el que estaba en una sala, imagínate el nivel de desidia de esa casa. Ellos, los dueños, hacían cuadros que eran muy abstractos, pero eran puras manchas negras. Eran cuadros que a la vista eran desagradables, eran feos, ¿no? Y habían por toda la casa, y hubo un momento en el que empecé a observar que un cuadro empezó a moverse. Y en ese cuadro, claro, yo empiezo a
a limpiarme los ojos porque yo decía, esto no puede Oye, ¿qué estar estoy viendo? sucediendo, Ajá, sí. sí. Y de repente empiezo a ver que el cuadro empieza a llenarse con fuego, de llamas de fuego, ¿no? Y entonces a mí eso me impactó muchísimo porque yo decía, no, esto tiene que ser una alucinación, o sea, imagínate, yo pasaba 3 días seguidos consumiendo, yo no sabía si era de día, de noche, entonces llegaba un punto en el que yo decía, ya tengo que estar alucinando, pero entonces resulta que de esas llamitas de fuego empezaron a salir manitas, empezaron a salir personas que estaban siendo torturadas, pero en medio de ese proceso vi que de la esquina del cuadro salía un resplandor de luz y esa luz, o sea, las personas empezaron a ver la luz y empezaron a clamar, pero era un clamor desesperado. Yo no podía escucharlo, pero podía ver y o sea, podía percibir lo que estaba ocurriendo, Sí. ¿no? Dios En ese santo. momento. Y me sentí tan identificada, Enrique, porque es que yo me sentía así, yo sentía que internamente estaba siendo consumida, porque diariamente yo quería dejar de consumir. O sea, yo tenía un nivel de adicción al 100%. Y todas las personas que estuvieran cerca de mí iban a ser impactadas con eso. Yo llevé a personas a consumir, personas sanas. Usted fue de influencia Pero para esas personas, negativamente de una hablando. manera negativa. Y mi esposo también, entonces, pero yo estaba tan metida o tan sumergida que él me decía que parara, imagínate, y él estaba bastante avanzado en cuanto al tema del consumo, ¿no? Ujú. Pero él me decía, si tú no dejas de consumir, te voy a dejar, nos vamos a separar. Y yo le decía, no me dejes, yo te lo prometo que esta vez sí, esta semana ya empiezo el lunes, así como la dieta, Sí, igualito, sí. empiezo el lunes, ya no lo haré más, lo voy a hacer menos, pero era mentira, Era cada día más, como más profundo, sí, iba cayendo en la más profundidad de esas cosas. y más profundo, y el nivel, ese era mi primer pensamiento, o sea, ¿de dónde saco dinero para consumir? ¿Qué vendo? Ya no teníamos nada y estábamos a un paso de quedarnos ya en la calle porque no teníamos ni siquiera para pagar la vivienda. Dios ¿Qué santo. pasa? Que en ese proceso, él se va un día de rumba, se va de fiesta, y yo me quedé arreglándome para irme a ese lugar. Yo dije, bueno, ¿qué hago? Yo no quería irme con él, me quedé en la casa, pero fue un propósito de Dios. Me meto a bañar, estoy bajo los efectos de las drogas, ya yo estaba preparada para salir, era como la 1 de la mañana. Y en ese momento escucho una voz, y esa voz me dice, mírate. Y yo tenía todos los espejos tapados porque es que yo no soportaba verme, o sea, yo era un esqueleto andante con peluca. Y quito la toalla y me veo, yo estaba completamente desnuda. Pero cuando me veo, ay no, eso fue una cosa horrible, Enrique, fui tan confrontada con lo que vi y entonces esa misma voz volvió a mí y me hizo una pregunta. Yo siempre me sorprende porque es que Dios nos confronta con No, preguntas, ¿no? o sea, cuando usted soltó esa palabra me dio como un escalofrío porque realmente es como algo que mismo el Espíritu Santo mismo te confronta en lo que usted estaba pasando en ese momento. Increíble, Pues. él siempre estuvo allí, por eso es que me odiaban en el otro lado, que me decían, vete de aquí, maldita, te odiamos, vete, tú no eres de aquí. Era que la presencia de él estaba allí, aunque no moraba dentro de mí, pero mi mamá era cristiana y siempre oraba por mí. Eso. Entonces su cobertura o su presencia siempre estaba allí. Y él me dice, ¿qué estás haciendo con el cuerpo que te di? Wow, cuando yo empiezo a detallar mi cuerpo, fue una presión porque entre el sonido de la voz y lo que vi y la presencia, yo sentí que la atmósfera cambió en su totalidad. Y sentí es como, no sé cómo explicarte, pero es como si una nube, no sé si tú has sentido la neblina, que es como si se pudiese sentir, sí. ¿no? Era algo así, yo sentí que el cuarto se llenó como de una neblina y lo que como hice un ambiente así, algo sobrenatural. Sobrenatural, era algo sobrenatural. Claro, yo no entendía mucho lo que estaba pasando, pero sí sabía que era, o sea, yo sabía que era Dios.
Aunque yo no creía, porque yo estaba renuente, no, Dios no existe, pero entonces el saber que los demonios sí existen, entonces yo decía, si existen los demonios, tiene que existir Dios. Entonces yo estaba en eso, ¿no? En esa lucha. Eso. Pero en ese momento caí de rodillas y empecé a llorar, a llorar. Yo era una persona insensible